Ok, entonces la actividad jurídica y política que se daba en la Inglaterra, habíamos visto que por un lado estaba, fue la historia de la invasión de Guillermo I, que fue el que establece, él es normando, él es de origen francés, establece criterios, por supuesto, franceses en la parte de la Inglaterra o de la Britania, pero con moderación. Es decir, él llega, conquista y lo que hace es asentarse en la cuestión del gobierno, pero muy inteligentemente dice, yo voy a dejar que las cuestiones de costumbres, las costumbres anglosajonas, las costumbres de los sajones, de los anglos, de los britanos, incluso de los daneses, las va a dejar a la expectativa, o sea, van a continuar estos pueblos jurídicamente llevando a cabo sus actividades, sobre todo locales. Él no establece ningún criterio de manera general, sino lo que hace es, recuerden ustedes, ir recorriendo el país, ir recorriendo el estado, junto con otros tantos, y entonces ir recopilando información jurídica, es decir, información de los casos, casuística de los casos, cómo es que se iban resolviendo de región en región, y entonces los llevaban, los compilaban, los analizaban, y después del análisis que se hacía, bueno, algunos los desechaban y otros tantos los iban acoplando o acumulando de tal suerte que tenían esta figura de lo que era el precedente, en una figura muy, muy primigenia de lo que era el precedente, y entonces con base en eso es como se va dando la estructura judicial con Guillermo I, que sabemos que Guillermo I no es propiamente el que establece criterios de orden judicial, sino que es ya hasta Enrique II de Plantagenet, quien ahí sí se define perfectamente bien cómo va a ser la vida después jurídica, después o más bien en su reinado, y para un futuro al cual ya conocemos, ¿no? ¿Alguien me puede decir acerca de Enrique II? Alín Solís. Alín. Carla Sánchez. ¿Qué me puedes platicar? Ya no recuerdo. ¿No recuerdas? A ver, chicos, todos saquen por favor para no estar diciendo cosas al viento, saquen por favor su PDF y váyanse a la página 107, ¿sí? 107 en el penúltimo párrafo. Ahí empieza a hablar el doctor Tardif acerca de cómo se va constituyendo esta parte con base en el fundamento de las ideas de Enrique II, ¿sí? Las cuales, lo dice aquí el documento, ¿sí? Durante el reinado en 1154, acuérdense que ustedes que vamos a ir haciendo esta dinámica de ir en paralelo qué pasaba en el continente, es decir, qué pasaba en la Europa continental, en lo que es la Edad Media, y qué pasaba en la Inglaterra, ¿sí? Entonces, vemos que en 1154 más o menos por ahí va de la idea estábamos hablando ya de un periodo en el cual están los glosadores en esa época, ¿sí? En la parte continental, y en esta parte de Inglaterra, Enrique Plantagenet, en 1154, ¿sí? Durante su reinado, dice, se crea una institución, la cual se llama General Eyre, que es funcionario administrativo real itinerante, es decir, que iba de pueblo en pueblo, cuyas tareas pasaron posteriormente a ser únicamente judiciales, cuando fue encargado de recorrer el territorio, lo que hacía en su momento Guillermo I, recorría el territorio para juzgar controversias suscitadas en varias materias, ¿no?
Con esto se apoya, en este caso, la figura del funcionario administrativo real itinerante, se apoya en los usos y costumbres locales de todos los pueblos que eran anglos y sajones. ¿Sí? Enrique dice, reemplazó los medios de prueba racionales. ¿Se acuerdan ustedes de las ordalías o los juicios de Dios? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir qué eran las ordalías? Eran unos Creo que juicios, yo. Pantaleón, a ver, sí. bueno, lo que yo leí era que eran juicios en los que se ponía a combatir a dos personas y el que ganaba era porque él era el que tenía la razón o el que era inocente. Bueno, esa ordalía o ese ejemplo de ordalías era de los menos crudos, ¿no? Había otros, por ejemplo, no sé si leyeron acerca de que tenían que agarrar una piedra o un hierro candente, ¿sí? Y tenía que caminar 7 pasos y, y sí, el hierro en la mano, con la piedra candente en la mano, y entonces tenían que mostrar la mano, y si la mano no tenía nada, pues era inocente, pero si sí tenía, entonces era culpable. Imagínense qué estupidez, ¿no? O sea, obviamente a todos se les quemaba la mano, o sea, quemaduras de 3er grado, ¿no? También había una donde tenían que comer veneno, ¿no? Sí, también, ¿no? Pero era lo más raro porque tenía que ser un veneno preciso, ¿no? Como para que, sí, comían veneno y si Dios establecía que era inocente, entonces Dios le iba a mandar el alivio, ¿no? No iba a permitir que el veneno surtiera efectos. Bueno, pues todo eso lo sustituye Enrique II, lo sustituye con esta parte hacia un lado, va dejando, claro, todo esto es paulatino, va dejando de lado las ordalías, ¿sí? Y entonces lo que establece es un jurado que ya lo habíamos visto, ¿no? Un jurado de 12 personas, esta es una de las grandes aportaciones del reino de Enrique, que este jurado es el que va a predominar para los juicios orales, ¿sí? Entonces, dice acá en su lectura, cuando los juicios itinerantes o cuando los juzgadores o los jueces itinerantes regresaban a Westminster, que era donde se establecían, que fueron el primer lugar donde se establecieron los jueces reales, podían discutir acerca de las costumbres de las diferentes partes del país, es decir, cómo iban cada una de las regiones, cómo resolvían los casos. Y descartaban, era un proceso de elección en el cual descartaban o aceptaban estos juicios para darle entonces, ir haciendo como un compendio de reglas, ¿sí? Más adelante dice, fue durante este proceso, el cual duró alrededor nada más de 2 siglos, de 200 años, que el principio de la stare decisis o la stare decisis, lo correcto es stare decisis porque viene del latín, ¿sí? Dice, quedarse con lo ya decidido se implementó. ¿Qué es la stare decisis? Pues dice, es cuando un problema jurídico surge o surgía, la decisión tomada para resolverlo era considerada como una regla que debía ser seguida en todos los casos similares subsecuentes, es decir, el precedente. A partir de ahí se crea una figura que se llama precedente, que es la que va a predominar hasta estos días en lo que es en el common law, ¿sí? A partir de la stare decisis, pues les comento, es una cuestión de una palabra o palabras de orden latino, pero también se puede decir stare decisis, ¿no? Que es más anglosajona, se va haciendo de manera inglesa. Dice, a lo largo de los siglos XII y XIII, o decimosegundo y decimotercero, se dio la creación de tribunales reales permanentes. Estos radicaban en Londres. Esta figura de los tribunales permanentes es la que permite también establecer cómo se fundamenta el common law. Dice, estos formaron los cuerpos autónomos emanados de la Curia Regis. Acuérdense que la Curia Regis era precisamente el Consejo del Rey, establecidos en Westminster, con una jurisdicción limitada para no herir las susceptibilidades de los señores feudales, y vamos a ver más adelante por qué se daba esto con la figura del Writ, ¿sí? Concretamente, en 1978, Enrique II estableció, perdón, 1178, Enrique II estableció
que iban a ser 5 los jueces que iban a residir en Londres, solamente 5, ¿sí? Estos serían los primeros jueces de los tribunales reales institucionales y, como bien comentó Gaby hace ratito, se dividen en 3 grandes ramas, ¿no? El Chequer, el Common Pleas y el King's Bench, que no vamos a hacer mucha referencia, ya sabemos que el Chequer es de cuestiones hacendarias, ¿no? El Common Pleas de cuestiones civiles y el King's Bench, que era precisamente esto del agravio al rey, pues se daba en cuestiones penales, ¿no? Era como para mantener la tranquilidad del rey, así se le decía. Estas son las 3 categorías o las 3 vías por las cuales se resolvían los juicios precisamente en Londres, en Westminster. Fuera de estas categorías, las demás controversias, dice, seguirían siendo juzgadas por los tribunales locales existentes, es decir, no desaparece el derecho local, ¿sí? Recuerden ustedes que es un proceso, entonces se van adecuando este derecho, los derechos locales, los derechos anglos, los derechos sajones de las pequeñas demarcaciones, así como el derecho itinerante, y se van normalizando o los tribunales reales van atrayendo casos, ¿sí? Recuerden, también les había dicho que el derecho en ese tiempo no era pues un derecho como tal, sino era un privilegio el que se resolvieran casos en los tribunales reales, ¿sí? Un poquito más adelante dice, la creación de los 3 tribunales permanentes no elimina la justicia itinerante, la justicia que iba de pueblo en pueblo. Los jueces de los tribunales londinenses siguieron oyendo de casos en todo el país, de acuerdo con uno de los 6 circuitos judiciales que fueron estableciendo entonces. Los tribunales reales, dice, representaban varias ventajas para el justiciable o para la persona que buscaba justicia, ¿sí? Es decir, su justicia aparecía como más expedita, eran más expeditos los casos, y también eran de un orden mucho más imparcial. Como no conocían no había una regionalización y no estaban, los jueces no permanecían en las regiones, pues entonces podían ser mucho más objetivos. Nos quedan 10 minutos y cortamos y les mando el nuevo link. Dice, entonces, eran más objetivos, eran más expedita la justicia y por supuesto tenían esta ventaja de lo que eran el jurado, ¿sí? Dice, la posibilidad de acudir a los tribunales reales no era un derecho, ya lo habíamos dicho, sino era un privilegio que otorgaba o el rey o la curia regis, ¿sí? Ellos decidían, en abstracto dice, para qué casos una persona podía solicitar el servicio de los jueces. Es decir, era una cuestión de orden subjetiva y ellos decían si aceptaban o no los casos y ni siquiera era algo objetivo que reflexionar y vamos a ver por qué. Dice, en cada litigio el actor debía acudir a la Cancillería Real y solicitar una autorización para llevar a cabo el proceso judicial conocida como writ. Ya habíamos visto que es un writ, ¿sí? El writ o el contenido del writ, dice, se asemejaba a una carta misiva, es decir, una carta que se tenía que entregar, que exponía sucintamente los hechos que daban lugar al litigio. Entonces, por un lado, teníamos que la Cancillería Real emitía esos writs y los podía emitir ya sea al sheriff o al señor feudal, ¿sí? Los más regulares, los que tenían más regularidad eran los que se les entregaba al sheriff, porque eran los que tenían, de alguna forma los sheriffs estaban como a la orden del rey. El señor feudal siempre, sobre todo en esta parte de Inglaterra, pues eran reticentes hacia las decisiones del rey. Entonces, como ellos sentían que tenían el poder, ¿sí? Y estaba minado por la Cancillería y estaba minado por la decisión del rey con base en el writ, pues hacían como a veces caso omiso, ¿sí? De que se resolvieran los casos. A ver, dice Fernando Solís, profe, una pregunta, ¿aún sigue lo de jurar sobre la Biblia? ¿Por qué? ¿El derecho no es laico? Sí, nada más que recuerda, bueno, lo vamos a ver ahorita, siempre, en todo momento, y sobre todo en el common law, Fernanda, sobre todo en el common law,
hay un factor muy importante que se dio, la laicización del derecho. Si bien es cierto que se dio más en el continente europeo, hubo un fenómeno muy curioso en la parte de Inglaterra que trascendió a los Estados Unidos. ¿Cuál fue ese fenómeno? También lo vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver en todo momento con cómo se da la estructura judicial y política. La reina, ¿sí? En el anglicismo, el anglicanismo, perdón, es la mayor figura. Es un poquito como la idea del pontífice mayor en Roma. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si se recuerdan ustedes a el que vimos a Cayo Augusto, Octavio Augusto, el cual era el princeps, era el primero entre la gente que lo rodeaba. Entonces va teniendo poder y él es el primero entre los senadores, es el primero entre los pontífices y es el primero entre los ejércitos. Bueno, pues esta figura más o menos es parecida en Inglaterra en cuanto a que el jerarca político tiene a su vez esta jerarquía de la iglesia anglicana. Es por esto que es un uso y costumbre que se quedó implementado porque, vamos a verlo más adelante, parte mucho de la equidad, de la equity, de los valores, de estos principios morales que se dan no solo en cuestiones de orden de la iglesia, de las reglas o de las normas religiosas, sino también va muy de la mano con lo que es la parte del derecho y vamos a ver cómo es que se establecen. ¿Sale? No sé si quedó claro, Fernanda, pero vamos a seguirlo viendo. ¿Ok? Entonces, decía que el writ entonces eran estas órdenes reales dirigidas a un funcionario. En este caso, el funcionario pues era el sheriff, ¿no? Y entonces le decían, oye, mira, tienes que hacer esto, ¿no? Y tienes que ir a ver si esta persona está cumpliendo con esto y esto y esto. Y el sheriff lo que decía era, o sea, acataba las órdenes reales y lo hacía. No así el señor feudal. El señor feudal era más reticente. Entonces, al señor feudal también le recibía una orden y entonces, pero esa orden le decía, a ver, sir, no sé qué, tienes que impartir justicia en este caso, ¿sí? Porque hay un caso que nosotros no vamos a resolver, sino que lo tienes que resolver tú. Y tenían que ser muy prudentes en ese aspecto porque si no sentían los señores feudales que se les estaba quitando el poder. Acuérdense que también el poder judicial, el poder de juzgar a las personas y de tener de alguna forma manipulado o controlado el derecho, pues también ejerce una forma de poder pues, bastante sublime, bastante fuerte, ¿no? Es grande, ¿sí? Quien tiene las leyes a la mano, pues es quien puede hacer muchas más cosas que quien no las tiene. Entonces, los tribunales, aparte que tenían problemas con los señores feudales, le podía surtir más efectos el writ, esta hoja misiva, esta carta misiva, hacia los sheriffs, que eran quienes todavía estaban mucho más manipulados o controlados por el rey o por la curia regis, en este caso la cancillería. ¿Sí? Dice, el sistema de los writs era conveniente para los particulares que podían recurrir a la justicia real, les decían quienes tenían el privilegio de acudir a la justicia real. Dice, así como el canciller, brazo derecho y capellán del monarca, cuya influencia se veía incrementada. Y aquí un poquito, Fernanda, viene la solución de por qué se da esta cuestión de la Biblia. Dice, cuya influencia se ve incrementada. Lo anterior llevó a un aumento de writs que pasó de unos 50 en el año 1200 a más de 500 hacia la mitad del siglo. En 1832, es decir, en el siglo XIX, fecha en la cual el sistema fue considerablemente modificado, existían 76 writs. ¿Sí? Ahora, aquí lo importante del writ dice, el sistema de los writs permitía lograr un balance entre el deseo de ampliar la jurisdicción de los tribunales reales, es decir,
Los tribunales reales querían ampliar su jurisdicción para tener mayor poder y dejar que los tribunales locales, los que son precisamente de los señores feudales, mantuvieran cierta competencia en algunos asuntos. En este mismo sentido, en 1215, y esto sí, chicos, por favor, es de apuntarse, en 1215, los varones obligan al rey Juan Sin Tierra a firmar la famosa Carta Magna, ¿sí? Para poner fin a la pérdida de parte de sus privilegios feudales, ¿sí? Dicho documento, y ahí por favor me gustaría que lo anotaran, dicho documento, entre otras cosas, manifiesta que el rey está obligado a mantener las libertades de la iglesia. Ese es el punto número 1 importante, ¿sí? A ver, voy a cortar aquí y les recuerden que tengo como unos 3 o 4 minutos para que se grabe el video y regreso con ustedes, les mando el próximo link.